Buenos días, hermanos. Buenos días. De verdad, estamos aquí agradados, bendecidos de estar aquí reunidos en este nuevo Café con Dios del día de hoy. Como decía nuestro hermano Mario en la oración, como estaba diciendo Beto, de verdad que este espacio ya es una constante y una norma, ¿no? Para nosotros ir formándonos, ir edificándonos, para seguir en este camino tan bello que es seguir en la palabra, Hoy corresponde el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Y de verdad un capítulo que me gusta mucho porque, bueno, Jesús ha venido dando durante su ministerio todas estas enseñanzas a los apóstoles, a todos los que sana, a todos los que llegan a él y viene desde atrás, ¿no? Por ejemplo, ayer en el capítulo 18 con esa enseñanza que nos dio nuestro hermano Joel y que me encanta que se basa lo que fue el capítulo de ayer, el capítulo de hoy que lo vamos a ver en este momento, se basa más que todo en la fe, ¿no? La enseñanza de Jesús de cómo sembrar esa semilla en cada uno de los corazones de todos los que la escuchamos, de todos sus apóstoles y nosotros que estamos como en ese camino de su discipulado. Ese capítulo 18 que se divide, si se pudiera decir, en seis partes, ¿no? Consta de 2 parábolas, 3 acontecimientos y una predicción, una profecía, confirmación de una profecía por parte de Jesús, ¿no? Iniciando allí el capítulo 18 con la parábola de la viuda y el juez. Y es un ejemplo que nuevamente Jesús nos da para hablar acerca de la fe que debemos tener todos nosotros, independientemente de las circunstancias, y no solamente de tener la fe, sino de ser constantes en ella, de ser labradores de ese camino de la fe, de no rendirnos en esa fe. Y pues allí en esa parábola de la vida del juez, pues nos habla de una viuda que estaba teniendo una situación, un conflicto con alguien y que llegaba a un juez, a un funcionario, a un juez, y que el juez pues simplemente dice la palabra que ahí en el versículo 2, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, o sea, andaba por su cuenta. Muchas veces nosotros y en los últimos tiempos hemos visto eso en nuestra sociedad, en nuestro país, esos funcionarios que a veces por la misma acción, el mismo accionar de ellos, de ese juez en este caso, como dice la palabra, o de esos funcionarios en nuestra cotidianidad, por su accionar, por su dejadez, por decirlo de alguna manera, por su apatía para no atender la gente, pues trabajan en contra de la fe que tenemos nosotros cuando estamos buscando alguna decisión, algo que nos beneficie por alguna tribulación o alguna situación, ya sea legal, ya sea personal. Y entonces este juez que ni temía ni a Dios, ni respetaba a los hombres, pues simplemente no escuchaba a esta viuda. La viuda iba a él, ¿sí? Iba a él a buscar una solución a ese pleito para pedirle justicia. En el 4 dice, durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó el juez. El juez piensa y dice, aunque ni temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Ya, el juez lo hace nada más para deshacerse, ¿no? Para salir de ese trance porque la viuda estaba allí, constante. O sea, iba, me imagino a la viuda que iba hoy y no, venga mañana o sí, después la atenderé, como venía diciendo, como sucede con nosotros muchas veces. Y a veces logran el cometido, que es decir, que nosotros desistimos de esa acción y dejémoslo así, vamos a ver cómo seguimos lidiando con esa situación. Sin embargo, el juez dice eso y termina
atendiendo a esta viuda para que no acabe con su paciencia. Versículo 6 dice el Señor, esto fue lo que dijo el juez malo. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Y dice Jesús, ¿acaso no defenderá también a sus escogidos que claman el día y la noche? Los hará esperar. Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía fe en la tierra. Ya han pasado más de 2000 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuántos años pasaron desde las profecías valga la redundancia, los grandes profetas, el profeta Daniel, Isaac. ¿Cuántos años pasaron para la venida del Hijo del Hombre? Y nosotros tenemos que ser constructores a diario, no a pedacitos, a diario, y que es una tarea muy hermosa, pero a la vez difícil en este mundo que está corrompido, que está lleno de jueces malos que a veces no nos atienden. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos o percibimos que de repente nuestro mayor juez, que es nuestro Dios, no nos escucha? Lo sentimos porque somos de carne, ¿verdad? Porque a veces creemos que no las sabemos todas, sencillamente. Pero Dios tiene un propósito y Él lo que quiere es que nosotros sigamos trabajando en esa fe. Como decía ayer el capítulo 17, que la fe es como un grano de mostaza, ¿no? Que se siembra. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, pues, en ello. Después, ahí inmediatamente Jesús habla de la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Y bueno, Beto muchas veces habla de ello, ¿no? Y nosotros tenemos como seres de luz que ya estamos en el camino y que siempre oramos para que seamos luz ante los demás. Hacer entender que cuando estamos en este espacio, cuando estamos en el servicio, cuando estamos en las charlas, por cierto, ayer la charla en el local estuvo muy nutrida, hubo bastante asistencia y hay que felicitar a todos los hermanos que están haciendo el esfuerzo para llegar a todas las charlas en los diferentes sitios de la ciudad donde se están realizando. Que cada uno de estos eventos, de estas reuniones sirvan para nosotros acrecentar la fe y que cuando estemos en ese momento hagamos nuestra la enseñanza, porque no queremos que seamos como el fariseo que está ahí rezando, orando, y también está el recaudador de impuestos y el fariseo, sabio de la palabra, o sea, sabio de la palabra, porque era un estudioso de la palabra. Sin embargo, a pesar de eso, nos oraba y decía, Señor, ayúdame y permíteme que no sea como aquel que está ahí, el señalamiento. Nosotros nunca vamos a dejar de ser aprendices de lo que es la palabra del Señor. En constante aprendizaje debemos estar y debemos dar gracias y ser humildes, Porque el que se humilló en esa oración y fue exaltado no fue el fariseo, fue el cobrador de impuestos que inclinó su rostro y se daba golpes de pecho, pidiéndole perdón a Dios. Eso está en el versículo 13. Dice el cobrador de impuestos, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Se humilló y fue exaltado, dice el Señor. Porque en el 14 dice Jesús, les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. ¿Y qué tenía allí en común con la parábola de la viuda este cobrador de impuestos? Que tuvo fe, se humilló, y la humillación ante el Señor es un acto de fe, porque nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Seguidamente viene un acontecimiento. Hablaba yo que son 3 acontecimientos, y ese acontecimiento, el primero es la bendición a los niños, que es el versículo del día de hoy que colocó nuestro hermano Beto. Pero es porque Jesús, mientras estaba allí enseñando, le llevaban a él niños para que los niños le tocaran, ahí en el 15, simplemente para que los tocaran. Pero cuando los discípulos veían esto, comenzaron a reprender a quienes le llevaban los niños al Señor. Y el Señor dice en el 16,
Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo es ser como un niño? Yo estaba pensando en eso. El niño es limpio, es puro, no tiene maldad en su corazón, no tiene malicia. Los niños todos lo hacen primero para aprender. Cuando el niño está creciendo en su primer añito, él explora, él agarra las cosas, se las mete a la boca y nosotros, no las meto a la boca. El niño no sabe, él está explorando, es su inocencia, es su inocencia. Yo recuerdo con mi hija pequeña que ocurrió un día que para variar se había ido la luz hace años, ella estaba bebé y teníamos unas velas encendidas en la casa y ella veía, le causaba curiosidad y tratar de tocar la llama de la vela. Y entonces yo decía, si le decimos que no, ella no va a saber por qué no debe tocar, porque para ella era llamativa la luz. Y yo dije, voy a intentar de que trate, la dejé a ver qué pasaba y ella al acercarse sintió el calor y retiró su mano y vio que la candelita pues hacía daño porque quemaba. Y los niños son así y por eso Jesús nos dice que Dios, les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él, no entrará en el reino de los cielos. Y eso es otro llamado para la fe. La fe tiene que ser como la de un niño, como la de un niño que no piensa en esa maldad, que no piensa en hacer daño, que piensa simplemente en curiosear. ¿Y cómo curioseamos nosotros? Aprendiendo la palabra del Señor. Luego viene otro acontecimiento que es el hombre rico que le habla con Jesús, un hombre joven que tenía muchas riquezas y que le dice a Jesús que qué debo hacer para alcanzar la vida eterna. Y Jesús dice, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie y honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le dice, yo he hecho todo esto, Señor, yo he hecho todo esto. Y Jesús le dice, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo, no riqueza terrenal, riqueza en el cielo. ¿Y qué pasó con este hombre? Se entristeció, se puso muy triste. Y es que si nosotros estamos con fe, a pesar de que en nuestra vida terrenal tenemos que trabajar, tenemos que buscar el sustento para nuestro hogar, tenemos un proyecto, tenemos una empresa, tenemos un negocio, buscamos la estabilidad en nuestro hogar y la estabilidad económica para tener una tranquilidad en el hogar, para abastecer a nuestro hogar y poder ayudar. Sin embargo, si estamos con fe de nuestra salvación, ninguna riqueza terrenal nos detendrá. ¿Y cómo la construimos? En la comunión, en esta reunión, en la comunión, en las actividades de la iglesia. No solamente ir los domingos a escuchar al servicio, a escuchar la palabra, sino también hacernos partícipes activos de las actividades para entrar en comunión, porque la fe se construye. Si yo dejo de asistir o de participar en cualquier actividad como el Café con Dios durante toda la semana, tengo que esperar 7 días para volver a escuchar la palabra del Señor. Entonces, labremos ese camino para que las riquezas que tengamos no pase como este hombre rico, que entonces se entristeció porque tenía que dejar todo lo material y todo lo terrenal aquí en la tierra. Y bueno, Jesús viene con lo que yo decía otra vez, el cumplimiento de la profecía o el anuncio por tercera vez de su muerte, que Jesús llama aparte a sus discípulos y comienza a hablarles de lo que va a pasar con él. Dice en el 32, lo van a entregar a los extranjeros y se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y a pesar de que Jesús lo había dicho y a pesar que estaba en las escrituras, Isaías 53, estaba en Isaías 53, si estaba en las escrituras, ellos
creyeron o no entendían porque ellos suponían que el Mesías iba a llegar a gobernar, a ser un líder político, a retirar a los romanos, a expulsarlos de las tierras, y no comprendían el mensaje a pesar de que ya estaba escrito muchos años antes, y no estaban, a pesar de que estaban ahí con su maestro, con el Señor Jesús, no tuvieron esa fe de creer, esa fe, y quedaban conmovidos, se entristecían, obviamente nosotros perdemos un ser querido y nos entristecemos, vivimos ese duelo, pero ya nosotros estamos conscientes, gracias a Dios, ya estamos conscientes para dónde es que vamos cada uno de nosotros, si seguimos practicando en la fe, ¿verdad? Si seguimos practicantes en la fe, si seguimos en comunión. Y este capítulo, para finalizar en esa estructura de la que yo hablaba, pues cierra con otro acontecimiento muy grande, ¿no? Que es la sanación de un ciego. Y este ciego que simplemente escuchó quién viene allí, viene Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo este ciego? Esperó allí a que Jesús le llegara solamente y pasara por el frente. No, él se empezó a meter entre la multitud y empezó a gritar: Señor, 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 Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y fíjense cómo son las cosas que tienen relación con lo de la viuda. En este caso, los jueces eran la multitud y no lo dejaban acceder. No lo dejaban acceder a este ciego. No lo dejaban acceder. Lo reprendieron. Decían, cállate, cállate. Y él pegaba gritos hasta que Jesús lo escuchó. Hasta que Jesús lo escuchó. ¿Cómo debemos pedir? ¿Cómo debemos orar? Con grito en nuestro corazón para que el Señor nos escuche. Y le dice Jesús, mandó a que lo trajeran y cuando lo tuvo cerca le preguntó, versículo 41, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, recobra, por tu fe has sido sanado, por tu fe. La fe que habla Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tan largo fue ese capítulo de Hebreos que habla también de la fe de nuestros antepasados? Si aquí se está tomando en cuenta la fe de este pobre hombre ciego, de esta viuda, de incluso de los niños que tienen la fe limpia, intacta. Es un llamado para que nosotros sigamos allí practicantes, que de eso se trata la fe. No la ves, pero te enciende. Encendamos esa llama en nuestros corazones para seguir labrando el camino de la fe y que esta enseñanza, este capítulo 18 sea para que nosotros día a día y que el día de hoy que lo estamos iniciando, salgamos con una sonrisa, que cuando nos encontremos en la calle algún juez que no nos quiera atender, simplemente sigamos con esa sonrisa como los niños, con esa fe, la del ciego, con ese ejemplo del hombre rico, de que no desfallezcamos porque estamos conscientes que nuestra riqueza está aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que es la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre amado, Padre celestial, Señor todopoderoso, te damos gracias, Señor, por toda esta enseñanza, por esta comunión, Señor, por inyectarnos estos días, todos los días de la semana, esta dosis de fe, esta dosis de esperanza. Permite que seamos labradores de este bello camino, Señor, y que se multiplique y que sirva para que muchas personas más escuchen la palabra, escuchen este ejemplo de vida y este camino de la vida que es espectacular, Señor, que es estar en el camino de la luz, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de los hermanos que están en esta reunión, bendice a cada uno de aquellos que también puedan verla a través del canal YouTube, Señor, que llegue a cada uno de ellos este mensaje y que se vayan sumando cada día más obreros a tu servicio, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.